Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera, donde analizamos cómo ha estado la economía nacional e internacional. Hay buenos datos, pero también no hay tan buenos datos. Así ha estado la economía durante todos estos días. Vamos a revisar qué es lo que está pasando con Michel Oligué, gerente de Trading BCI. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. Hola, Paulina. La verdad que pesimista me dijiste que estabas antes de comenzar el programa, pero bueno, vamos a preguntarte el por qué. Primero nos vamos a analizar cómo están las bolsas, salvo Asia, están subiendo todas. Comenzamos con el Nikkei de Japón, que descendió un 0,59, lo mismo hizo el Hang Seng de Hong Kong en un 0,49 y Shanghái abajo un 0,99. Las bolsas en Europa cerraron al alza. El FTSE 100 de Londres 0,70, CAC 40 de París 1,18, parece que le viene bien el cambio de gabinete, lo vamos a comentar también. El DAX alemán 0,82, el IBEX 35 1,28. En Estados Unidos el Dow Jones un 0,44, Standard & Poor's 0,35, Nasdaq 0,10. ¿Y qué pasa en Santiago? Tenemos una bolsa en azul, subiendo el IPSA un 0,34 y el IJPA también aumenta un 0,23. Cerró al alza también el precio del cobre en $3.21. Cerró en la mañana. ¿Ahora está a la baja, Michelle? Sí, está a la baja, un 0,7, llegó un máximo de 3,23, seguramente esa es la información que tú tienes, Paulina, y ahora estaba cayendo justamente como 0,75, 0,8. Bueno, vamos a ver qué pasa también durante la tarde. El dólar cerró al alza, eso sí, 586,4 vendedor y 585,98 vendedor, si no me equivoco, como 2 pesos un poco. Exactamente. Vamos a estar conversando de lo que está pasando. Partimos por la economía internacional. Podríamos hablar de Estados Unidos o la zona euro. ¿Por dónde partimos? Mira, tenemos datos de sí, Estados tenemos Unidos, datos en Estados Unidos que los fueron bienes durables. muy buenos. Sí. Tú nombrabas que está algo pesimista antes de empezar el programa. Y mira, básicamente porque, para que la gente ponga en contexto, hay 3 grandes bloques dentro de la economía mundial: la zona euro, China y Estados Unidos. Si tú ves un China que los PMI de fabricación y los últimos que han salido vienen todos a la baja hace rato. Tenemos un China que está creciendo un 7,4, 7,5, pero las proyecciones a futuro siempre son más pesimistas, o sea que podría llegar más a niveles de 6,8, niveles de 7%, lo cual tiene una directa relación con nuestro cobre. Y por otro lado tenemos una zona euro que está efectivamente pero muy complicada. Nosotros vemos ahora en la prensa, en todos lados, lo que está pasando en Francia, en mi querida Francia, y la verdad es que no es menor. No olvidemos que tanto Alemania como Francia, que son los grandes motores que tenemos dentro de la zona euro, están bastante más complicados que hace meses atrás. El último PIB alemán, como todo el mundo sabe, salió negativo. Francia 0,3, ¿no es cierto? 0,3 negativo, se esperaba que fuera algo más arriba. Y Francia está cayendo, todavía no cae Francia en PIB negativo. Francia está en 0, está absolutamente estancado, pero con el problema que tiene hoy día que Hollande tiene que cambiar el gabinete completo. Tercera vez, el tercer gran cambio de su equipo ministerial en 2 años, y obviamente que muestra, ¿no es cierto?, la presión que enfrenta el mandatario socialista de recuperar a la segunda mayor economía de la zona euro. No ha podido y tampoco ha cumplido con lo que se ha propuesto él mismo como gobierno. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque no se olviden que Hollande, cuando asumió, junto con la mano de Merkel, decía, bueno, la austeridad ante todo y tenemos que dar el ejemplo para el resto de los países. Y hoy día lo único que quiere Francia, o lo único que necesita Francia, y que el ministro de Economía en el fondo le gritaba a Hollande, necesitamos gastar. Si no gastamos, y más encima estamos apretando el cinturón en todos los otros niveles para ingresos para nuestro gobierno, es muy complicado salir de lo que está sucediendo hoy día en Francia. Yo te nombraba la pobreza que yo había visto en la última vez que habíamos estado allá. Se nota hoy día en la calle. Tú ves un Hollande que no podía hacer nada de lo que prometió cuando asumió. No por nada tampoco, si nosotros vamos a Alemania, Merkel andaba en España. Merkel en España junto a Rajoy. O sea, eso te denota que Merkel también está sintiendo que se está quedando solo, que la economía alemana por sí sola no va a salir adelante y viste la confianza también de a los alemanes volvió a caer por cuarto mes consecutivo.
y obviamente que eso refleja el sentimiento de la zona euro, y como tú bien explicabas un poco que Hollande no ha logrado, ¿no es cierto?, en su cometido, porque él también, cuando él salió como presidente, ¿no es cierto?, reemplazando a Sarkozy, se le criticaba, ¿no es cierto?, esta alianza, ¿te acuerdas? De Sarkozy con Merkel, y él dijo, yo voy a hacer algo totalmente distinto, voy a promover el empleo, Francia va a ser distinta. Está y la con verdad, 11% de desempleo Francia. no lo ha logrado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó políticamente? Porque ahí vemos cómo la política está unida a los rasgos económicos. El primer ministro, Manuel Valls, presentó su renuncia, ¿no es cierto?, luego, o sea, un día después, que el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, exactamente, no sé si lo pronuncié bien, cuestionara la obsesión alemana por el rigor presupuestario. O sea, obviamente, ¿qué es lo que está diciendo? Necesitamos, como dices tú, gastar más. exacto. Necesitamos estimular. ¿Qué está pasando en la economía chilena? O sea, el gobierno ha dicho que va a estimular un 100% del gasto, exacto. va a gastar más. ¿Para qué? Para claro. reactivar la economía. Justamente, Paulina, lo que tú dices es lo importante dentro de la zona euro. Ahí te los dime que te diré entre Hollande y sus ministros. Le decía, mira, yo para poder hacer mi plan necesito gastar. Pero hoy día no estamos haciendo aquí en Francia lo que Merkel nos dice que hagamos. Entonces es muy complicado, y por eso cuando nosotros vemos que efectivamente, ¿por qué en Estados Unidos hacen las cosas rápido? Porque hay una sola persona que decide. Aquí hay muchos líderes dentro, como se llama, de la zona euro, que hoy día no pueden en el fondo tomar sus propias decisiones porque están todos unidos. Entonces, si tú le sumas una Europa muy débil, con altas tasas de desempleo, con un Draghi en Jackson Hole que dice que lo más probable es que sí se haga un QE nuevamente en Europa, o sea, que se haga un QE realmente, lo que le pide el Fondo Monetario. Vamos al otro lado, porque los tres grandes presidentes que hay en Jackson Hole era Yellen, Draghi por el ECB y el de Japón. Exactamente de Japón. Y Japón vuelve a decir que lo más probable es que vuelva a ser un estímulo monetario gigante. ¿Por qué? Porque si bien le dio resultado en un comienzo, tú empiezas a mirar ahora se desinfló de nuevo. Se volvió a desinflar, exactamente. Le están echando la culpa a los impuestos, pero si tú miras el PIB cayó 6,8%. Pero dicen porque fue por el tema del IVA, que aumentaron el IVA, si no mal no recuerdo la cifra, creo que entre un 3 a un 6%. Exactamente. ¿Y qué es lo que quieren recaudar? Sabemos, ¿no es cierto?, que el gobierno japonés tiene una de las mayores deudas del mundo. Exactamente. Su gobierno está sumamente endeudado. Entonces... Y además la gente no gasta. Eso es el otro problema. La cultura nipona, en el fondo, yo trabajo, vivo y ahorro. Entonces es muy complicado. Cuando hace el primer QE Japón, hace que el dólar yen se vaya de 78 a 104 que está hoy día, 103, lo cual es un dólar como en Chile de 470 a 580 como lo estamos viendo, para que la gente al menos se ponga incluso un poco más. Eso ayudó a que apareciera algo de inflación, pero cuando se empezó a ver el tema de cómo se recauda, por el tema del IVA que tú mencionabas, obviamente se volvió a caer toda la demanda dentro de la zona nipona. Entonces, tú ves un China y un Japón débil. Ves una Europa muy pero muy débil, con posibilidad de volver a hacer un QE ahora el 4 de septiembre, que para mí es la fecha clave que tiene el mundo financiero en el corto plazo. Exactamente, porque es la reunión del Banco Central Europeo y todas las, ¿no es cierto?, todas las miradas están puestas en Mario Draghi, como ayer lo definía uno de mis panelistas, Javier Latorre, que le mandamos un saludo, que no sea tan jabonoso como ha sido en el último tiempo. Se esperan medidas más radicales, más importantes, un espaldarazo como el que sí hizo. No es que Draghi haya sido jabonoso siempre. No. De hecho, recordemos que cuando él defendió a vista y paciencia de todo el mundo, con una fuerza muy, muy importante, que dijo que iba a defender el euro a todo dar, lo hizo. Y generó confianza en todo lo que son los inversionistas de la zona euro. El segundo granito que hizo Draghi, que no hay que tampoco desconocérselo, fue cuando dijo: el Banco Central de Europa va a comprar en forma ilimitada los bonos de los países que sea, cuanto sea necesario. Y efectivamente eso arregló la parte financiera, pero ahora Europa necesita la parte real, que empiece a funcionar la economía, que caiga la cesantía, que es lo que estamos viendo nosotros también en Chile hoy día, que después seguramente nos vamos a referir. Entonces, bueno, dos focos muy débiles, y por suerte, que es la única cosa que uno no dice porque no está tan deprimido, es que Estados Unidos está muy bien. Efectivamente, los datos en Estados Unidos han saliendo muy fuerte. Hoy día tuvimos, tú nombrabas los bienes durables, que si bien fueron en línea un poco más arriba, pero los revisados
de 0,8 pasaron a 5,4. Los bienes durables, en el fondo, para que la gente entienda, es lo que yo como empresa tú me pides y yo te lo estoy haciendo. ¿Ah? Así en términos muy simples. Entonces, ¿qué significa eso? Que la economía está funcionando, están habiendo proyectos, etcétera, etcétera. Sumamos un Standard & Poor's que está sobre los 2.000 puntos. Sumamos, de nuevo, exactamente. Hoy día de nuevo tocó máximos históricos el Standard & Poor's. Lo único que hoy día no estuvo tan bueno en Estados Unidos fueron los precios de las casas unifamiliares, que cayeron un 0,2% en julio, por debajo de las expectativas. Pero en general la tendencia es muy buena. En la economía estadounidense es muy buena. De hecho, se habla, Paulina, que incluso las casas dentro de Estados Unidos subieron ya entre un 18 y un 20%, lo que te mejora el patrimonio familiar. La gente no se olvide que los americanos, mucha de su plata que ahorran la ponen en el Standard & Poor's, ha subido más de 30%. Entonces, el patrimonio o en general el bienestar de la familia en Estados Unidos está mejor. Y los datos lo vienen avalando. Y solamente recordar que Janet Yellen dijo, efectivamente, hoy día a lo mejor no tenemos presiones salariales porque hubo una rigidez en los salarios dentro de Estados Unidos para la época de la crisis. En otras palabras, para que la gente entienda, no bajaron los salarios en momentos de crisis, pero por eso ahora también se han demorado en subir, porque se quedaron altos. Entonces, por eso no ha aparecido esta inflación que todo el mundo dice, bueno, ¿en qué minuto aparece si han habido tantos dólares durante tanto tiempo? ¿Te fijas? Entonces, Estados Unidos va muy bien. Janet Yellen también dijo, si los datos siguen buenos, vamos a empezar a hablar de cuándo subimos la tasa. Eso el mercado sí lo tiene dentro de sus posibilidades. Pero siempre Jackson Hole con la mirada puesta, ¿no es cierto?, en el desempleo, que ella dice que todavía la fuerza laboral no está lo suficientemente fuerte para comenzar a mover las tasas de interés. Eso es muy cierto, pero no puede decir otra cosa, Paulina. Si Janet Yellen, la presidenta de la FED, que el Banco Central, no se olviden que tiene dos misiones en Estados Unidos, el empleo e inflación, te dice, vamos como avión, esto está que arde, lo más probable es que la tasa vuele en 100 puntos, o sea, se vaya de un 2,40 que usted vivía a un 3,40, y eso lo único que la FED no quiere. Entonces, está bien que Janet Yellen ponga paño frío cada vez que habla, porque si no el mercado le juega en contra, ¿te fijas? Y solo un dato más que yo quería mencionar respecto a China. Uno de los mercados que es muy importante dentro de China es el inmobiliario. Y ahí han habido bastantes problemas. La verdad es que Exactamente. hay una caída bastante importante de los precios, lo hemos dicho, que ahí de se los podría... precios, Sí. y otra cosa, Paulina, Y la de oferta los es créditos. excesiva. Exactamente. ¿Qué cosa de los Se créditos? esperaban que se pidieran alrededor de 758 billones en yuanes para estos proyectos y se pidieron solamente 354, o sea, un poquito menos de la ¿Cuál es la mitad. lectura de eso? La lectura es que los proyectos sí bien se están haciendo, pero a un ritmo más débil también. ¿Eso qué significa? Y seguramente lo vamos a hablar después del corte, que repercute inmediatamente en el cobre. ¿Por qué? Porque si la gente que pidió plata... Necesitamos menos cobre para construir. Exactamente, ese es el resumen de lo que quería decir. Entonces, Pero finalmente la lectura eso te del demuestra vaso, que no es muy perdón, bueno. Michelle, pero la lectura del vaso medio lleno, cuando obviamente que había una cierta preocupación por lo que podía generar una burbuja inmobiliaria en Japón, en China, eso a lo mejor al bajar los créditos, ¿eso no es una buena noticia? Sí, es una buena noticia porque el mercado se tranquiliza en el sentido que no hay una burbuja, pero no es una muy buena noticia en el sentido que tú dices, bueno, si China anda muy bien y va a seguir con estos proyectos gigantes, la demanda por materias primas, en especial cobre, va a ser muy grande. Entonces ahí volvemos a lo mismo que hablamos antes, demanda del mundo, o sea, el crecimiento del mundo en torno al 3, quizás algo más bajo, oferta de cobre 8%. Los precios del cobre no tienen mucho por donde subir en el corto plazo, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que pasa con ese tema de que los créditos hayan sido más bajos. Entonces, tú miras como última línea China, sigue bien, pero es un país emergente, es un país que todavía oscila, no es como un Estados Unidos, ¿te fijas? Entonces, hay que tener cuidado, eso es un poco lo que yo quiero transmitir. Bueno, vamos a seguir analizando la economía, pero ahora en forma interna, ¿qué está pasando con nuestro país? Hemos tenido datos del comercio, pero luego de una pausa, yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted. Tiene un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí con Michelle Oligué, gerente de trading BCI, conversando ahora, Michelle, sobre la economía nacional. En el día de hoy, la verdad que no se dieron muy buenos datos del comercio, ha sido un sector que se está desacelerando con mayor fuerza. Sabemos, ¿no es cierto?, que era el caballito de batalla de nuestra economía, que la tiraba hacia arriba y la verdad, estoy viendo tu cara, Michelle, Sí, son datos bastante malitos. Estoy buscando acá los... Sí, la verdad que Chile vamos de mal en peor. Creo que es una gran cosa en todo caso que ya el ministro haya reconocido que se necesita tanto apoyo privado como estatal para poder salir adelante, y eso ya para mí por lo menos lo veo con muy buenos ojos. Estaba buscando las cifras del comercio, estaban aquí encima de mis ojos. La Cámara Nacional de Comercio en el día de hoy entrega, ¿no es cierto?, los datos de que las ventas bajaron un 3,1% en julio y anotaron su peor desempeño desde 2009. Fíjate que cada uno de los desempeños se miden con la crisis del año 2009, Exacto. Una crisis obviamente que si bien comenzó en Estados Unidos, igual nosotros por ser una economía indexada a lo que suceda en el exterior, nos afectó de una manera bien fuerte. Estamos hablando de 3,3% en junio, obviamente que evidenciando una contracción en el consumo y acumulando en lo que va del año una débil alza de un 2,7%. Sí, mira, la verdad que yo estaba negativo para la parte internacional, para la parte nacional estoy más negativo porque las cifras dan por sí solas. Y si tú miras, Paulina, aquí hay cosas bien preocupantes. Este viernes entregamos cifras que son claves. ¿Estás de acuerdo? Empleo, se espera 6,6, no descarto que sea algo más alto. Se espera unas ventas al por menor que están cercanas al 1,9, para que la gente tenga alguna idea. Nosotros hace un tiempo atrás crecíamos a dos dígitos, o sea, niveles de 10, el año del 12. pasado, más o menos, a esta época crecíamos un 13%. Exactamente, entonces todo el mundo decía que esta economía está volando. Y por otro lado, el índice de manufactura, que el último fue menos 0,8, ahora estamos esperando menos 3,5. Ojalá que esto no sea así, porque si esto se ratifica efectivamente, ¿te acordás cuando nosotros hablábamos que el IPOM del Banco Central había sido algo optimista, que se calculaba entre un 2,7 y un 3,2 efectivamente crecimiento para Chile para el 2014? Ahora, obviamente que la próxima semana, recordemos que no solo el Banco Central Europeo va a hablar la próxima semana, sino que también el Banco Central de nuestro país, su presidente, va a dar este IPOM de septiembre. Son 4 en el año, si no me equivoco, ¿no? Y se espera que arregle mucho las cifras a la baja. Recordemos que el anterior había dado una posibilidad de crecimiento para este 2014 entre un 2,5 y un 3,5%. Exactamente, y nosotros como BCI siempre decíamos que estábamos algo más agresivo a la baja, que podía ser entre 2,3 y 2,7. Hoy día ya estoy leyendo cifras que hablan del 1,9 para este año. Solo el 1,9%. No, muy malas cifras. Entonces, se habla mucho, se ha tocado mucho, ¿no es cierto?, que en nuestro país nos pega lo que está pasando en el exterior, pero no solo hay que mirar lo que pasa afuera, sino que también los problemas que tenemos a nivel interno. Todo lo que se ha generado, yo creo que no se ha dimensionado un poco esta falta de confianza que hay en el sector privado. Yo creo que eso es fundamental. Lo hemos conversado otras veces en el programa, que el gobierno puede ejecutar en un 100% el gasto público, el Banco Central puede hacer política monetaria y ayudar, ¿no es cierto?, más expansiva y ayudar a generar medidas contracíclicas. Pero si no hay confianza en el sector privado, que genera el 80% del producto de un país, no sacamos nada. Sí, y mira, y eso concuerda exactamente con el mejor termómetro. El mejor termómetro para la gente que nos está escuchando, que te indica qué pasa en la economía, es el tipo de cambio. Hoy día hemos tenido un Brasil, un México, Colombia, con puros tipos de cambio, en el fondo que los pesos de ellos equivalentes a nosotros se han fortalecido. Y nosotros lo único que hemos hecho es devaluar el peso. ¿Por qué? Porque los inversionistas están asustados de lo que está pasando en nuestra economía, y hoy día todo en todos lados, al comienzo del programa, 586 pesos está cerrando el dólar, es lo más alto que ha cerrado en los últimos años. ¿Y hay mucha transacción de dólares? Hay mucha transacción de dólares, hoy día se transaron más de 2.000 millones de dólares en el mercado. Mucho más que la media, porque en general se transan entre 1.500, 1.300, ¿no? Y efectivamente ha aumentado un poco ahora último. Entonces, ¿qué denota esto? Hay dos cosas. La gente sigue asustada con Chile, no le tiene mucha fe a las cifras que esperamos para el próximo viernes. El mercado ya tiene la tasa del Banco Central a niveles del 3%. Ustedes se recordarán que la TPM hoy día está al 3,5%, pero el mercado ya está al 3%. O sea, a lo menos descuenta medio punto más, ya sea 25 o una vez agresivo de medio punto. Sí, lo dijo el Banco Central un poco de aquí a fin de año. Exactamente. Mi opinión, que bajo el 3% la tasa por ahora se ve difícil. ¿Por qué? Porque si la tasa se va al 3% y los datos salen muy malos en Chile,
Chile, lo más probable es que el tipo de cambio lo tengamos cercano a 600 pesos. Y un Pero tipo ya de muchos cambio... analistas, Michelle, ¿cuál es tu opinión? Muchos analistas ya hablan que de aquí a fin de año llegaría a 600 pesos. Sí, yo creo que puede llegar a 600 pesos, incluso 620, no lo descarto, pero hay un tema que me preocupa. ¿La ¿Qué? inflación? No. Hay un tema que me preocupa que para la gente que le gusta el tema del dólar le puede gustar esta teoría que tengo yo. ¿Le vas a dar alguna papita? Eso me No, gustó. mira, si es que el ¿Cómo que ECB, no? mira, yo les voy a decir una cosa, si es que el ECB el día 4 de septiembre no hace nada, el tipo de cambio lo más probable es que se vaya a 6.20. ¿Por qué? Porque vamos a seguir retirando estímulos monetarios en Estados Unidos, cifras malas en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero atención con esto. Mi teoría es la siguiente, es que si por A, B o C motivo el ECB hace un QE muy grande... Banco Central Europeo. Exactamente, hace un quantity easing muy, muy grande, puede pasar lo siguiente. Los inversionistas europeos van a tener lleno de euros por todos lados. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ponen la plata en el banco, acuérdense que las tasas están en negativo. Entonces van a decir, bueno, compremos dólares, ¿ya? Compremos dólares y vamos a Estados Unidos a buscar yield, a buscar tasa para que me renten mis inversiones. Entonces va a llegar un minuto que Estados Unidos va a decir, ya, pero yo voy a empezar a subir tasa. Entonces los inversionistas dicen, a ver, ojo, ¿dónde miro entonces para yo poder rentar mi plata? Entonces nos puede llover a nosotros. Y nos puede llegar a nosotros como país emergente. ¿Por qué? Porque si tú miras, por ejemplo, un papel del Banco Central que hoy día a 5 años está a niveles de 3.8, 3.9, es atractivo. Cuando tú tienes tasas al cero en Europa y te están regalando los euros, yo digo, ¿sabes qué? Yo prefiero irme a un país como Chile, que tiene instituciones sólidas, es un muy buen país, y te pueden meter 10.000, 11.000 millones de dólares al mercado cambiario porque yo consigo unas tasas buenas acá en Chile. Entonces, ¿Te fijas? ¿se podría Entonces, generar que el tipo de cambio bajara? Exactamente. Exactamente. Entonces, para mí es muy importante lo que pasa el 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque si es muy potente el QE, puede pasar eso. Si es una medida tenue, débil o no hace nada, creo que el tipo de cambio va a seguir con la trayectoria que tiene hoy día porque no vamos a quedar ajenos a lo que diga Janet Yellen. Pero de lo que pase con el ECB para inversionistas que buscan tasas, es maravilloso. ¿Y por qué lo digo? Porque esto ya pasó. En Chile una vez ya pasó, cuando la tasa del Banco Central la tenía a niveles de 5, llovían los dólares de afuera porque compraban papeles del Banco Central con riesgo Banco Central, en Chile a niveles del 5, 5.20, entonces era muy atractivo. Si me regalaban la plata al cero en Estados Unidos, yo conseguía plata al cero y compraba activos al 5. ¡Qué maravilla! Es una galuga para todos los inversionistas. Pero ¿qué pasa ahora? Si por A o C Estados Unidos retira, presión alcista. Pero si Europa se tira un QE tan grande como lo hizo en el 2008 la Fed, perfectamente podemos tener un efecto rebote, no solo con Chile, sino con muchos países emergentes. ¿Tú crees que por eso sería, de repente, estaba leyendo, y no me hacía mucho sentido que algunos gremios hablaban sobre un precio de equilibrio del tipo de cambio en 540? Sí, puede ser. A mí me gusta más cercano a 555, 560, pero siempre y cuando tengamos este tema. De lo contrario, creo que el dólar perfectamente puede llegar a 6.20, 6.25 y dependiendo de lo que pase con la tasa local y la Fed afuera, podemos cambiar la trayectoria. Pero de lo contrario, efectivamente podríamos tener una sorpresa. Y solamente voy a mencionar una cosa más, porque es muy distinto cuando, por ejemplo, el fisco liquida dólares para sus necesidades, porque son puntuales, ¿te fijas? Uno dice, bueno, el fisco puede liquidar X cantidad de dólares para hacer todo lo que tiene que hacer dentro del país, para estimular eso la tiene política una fiscal. estacionalidad, Michelle. En general, el fisco lo liquida en ciertas épocas del año, No, con no, un aviso previo. ¿Cómo lo hace? No hay aviso previo. Uno generalmente lo hacen siempre muy bien, lo hacen de forma muy privada y efectivamente uno se da cuenta después de que ya pasó. Pero efectivamente también uno tiene que decir que eso es un tema puntual. El fisco podría meter, por ejemplo, 8.000, 5.000 millones, 3.000, no da lo mismo la cifra. Lo que quiero relatar con esto es que puede ser un efecto puntual por una vez, transitorio. Un ECB haciendo un QE muy grande es por mucho tiempo, muchos euros gratis en el mundo. Y eso significa que la gente dice, bueno, yo todavía tengo 3 años, a lo mejor 4 años, con muchos euros y necesito rentar mi plata. Y rentar mi plata significa que hay un cambio de mentalidad del inversionista más de largo plazo. Bueno, es cierto lo que tú dices, que son elementos que son a largo plazo, porque, por ejemplo, ¿cuánto ha durado la expansión monetaria en Estados Unidos? Piensa, de 2008 hasta cuando ya Bernanke dijo por primera vez a principios de 2013. 2013, exactamente, exacto, que retirarían a partir de mayo del 2000, qué sé yo. 5 años. Exactamente. Y eso nos tiró el tipo de cambio, acuérdense, de 515 a 470 y no nos movió nadie ahí.
Claro, uno puede decir la economía chilena andaba bastante bien después y todo, pero no nos olvidemos que al principio no andaba muy bien tampoco. Entonces hay que tener ojo con eso, porque cuando son muy grandes y de carácter más permanente, los shocks sobre los efectos de los mercados es mayor. Entonces seguramente se vería beneficiado Brasil, siendo que Brasil igual los datos son malos. Yo miraba los datos de Brasil antes de entrar acá y, por ejemplo, la parte bueno, de nuevamente empleo, el Banco Central, los analistas bajaron la proyección de crecimiento para Brasil. bajaron la proyección de crecimiento, Paulina. Hay una incertidumbre política enorme por la muerte del candidato. Y dos, por ejemplo, se pensaba crear más de 20.000 empleos y solamente crecieron en 11.000. Entonces también las perspectivas son malas. Pero sin embargo, si esto pasa, lo que estábamos hablando recién, igual se podría haber beneficiado en términos de tipo de cambio. Porque tasas al 12, créeme, si Chile es atractivo, una tasa al 12 es maravillosa. Entonces, estamos hablando del tasa al 12 que tiene Brasil. Que tiene Brasil, exactamente. Entonces hay que tener cuidado, yo creo que vienen eventos muy importantes. El 4, el ECB, la reunión del Banco Central de Europa, y el 5 está el Non-Farm Payrolls, que también es importante porque... No eso se en olviden, Estados Unidos, la economía estadounidense. Exactamente. Va a ser una semana la próxima llena de noticias, porque la verdad que también vamos a tener noticias a nivel nacional, y bueno, y la previa la vamos a tener este viernes, ¿no es cierto?, con el desempleo, nuestros datos del desempleo, que yo creo que es muy importante ver la composición de este desempleo, no tanto si es 6.7 o 6.6, sino qué pasa con los empleos, no los asalariados, sino que los empleos por cuenta propia. Exactamente, eso es lo que tiene el susto el mercado. Y eso es lo que tiene susto el mercado, y eso es lo que preocupa, porque obviamente que son empleos muchas veces más precarios, empleos que no tienen las condiciones de un empleo asalariado que genera, ¿no es cierto?, las condiciones mejores para las personas en nuestro país. Y que da tranquilidad en el fondo para tomar tus decisiones de inversión de más de mediano a largo plazo, ¿te fijas? Si al final lo que te piden los inversionistas es lo siguiente: quiero saber lo que hay para yo poder jugar con una cancha escrita, rayada, pero mientras no suceda eso, es muy difícil que volvamos a despegar todavía. Y por eso cuando uno habla, mira, esperemos que las autoridades despejen en el fondo un poco todo lo que tiene que ver con la incertidumbre que está hoy día en el mercado, es por eso, porque en el fondo los inversionistas, a lo mejor si te subieron los impuestos da lo mismo, pero ellos dicen ya, yo ya tengo claro qué va a pasar acá y yo con esto puedo tomar mis decisiones de inversión de largo plazo. Lo mismo que la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces, mientras eso no pase, es muy complicado. ¿Qué otros elementos vamos a tener que estar pendientes durante esta semana? Ya sabemos, a nivel nacional tenemos el desempleo, pero a nivel internacional... Hay uno muy importante que es el IPC en la zona euro. Acuérdate, el jueves, ¿no? Exactamente, que están esperando 0,8 y que es clave para ver si Mario Draghi hace algo el 4 de septiembre, porque la gran justificación hoy día es que, bueno, la zona euro necesita devaluar el euro para salir adelante. Pero si por A, B o C a los europeos sale algo de inflación, lo más probable es que eso no suceda, porque los europeos le tienen pánico a la inflación como lo tiene todo el mundo. O sea, cualquier economía grande desarrollada con inflación no anda. Yo no creo que suceda eso. Los riesgos siguen siendo a la baja, hay un muy alto desempleo, entonces es muy difícil que salga un dato inflacionario. Pero ese es un dato importante que hay que ver también esta semana. Una semana interesante, una semana movida, que por supuesto la estaremos comentando aquí en nuestro programa. Michelle, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por invitarme, Paulina. Así finalizamos Mirada Financiera. Quédense en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.